Vamos en una casa tranquila. Un perro demostró una lealtad inquebrantable. En una casa tranquila, un perro demostró una lealtad inquebrantable. Cuando el peligro surgió, actuó sin dudar para proteger a quien más amaba. Su instinto lo llevó a un acto heroico que lo cambiaría todo. Lo que hizo dejó a todos sin palabras. Antes de conocer esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos emocionantes sobre animales. La familia Hernández nunca imaginó que un perro callejero encontrado en la calle cambiaría completamente sus vidas. Pancho, como fue cariñosamente bautizado, llegó al hogar de los Hernández en una tarde lluviosa de otoño, cuando Lucía, la matriarca de la familia, regresaba del trabajo. El perro de pelo caramelo y ojos expresivos siguió su coche por varias cuadras, como si supiera exactamente a dónde necesitaba ir. En aquel entonces, Lucía estaba embarazada de 6 meses de su primer hijo, Mateo. Su esposo, Antonio, inicialmente reacio a tener un perro, acabó cediendo al ver la conexión instantánea entre Lucía y Pancho. «Es como si hubiera sido enviado para nosotros», decía Lucía acariciando su vientre, mientras observaba al nuevo miembro de la familia adaptándose a la casa. Los meses que precedieron al nacimiento de Mateo estuvieron marcados por una transformación notable en el comportamiento de Pancho. El perro desarrolló un interés peculiar por el vientre de Lucía, recostando su cabeza sobre él durante horas, como si ya estuviera estableciendo un vínculo con el bebé que estaba por venir. Cuando Mateo finalmente nació, Pancho asumió el papel de guardián dedicado, durmiendo junto a la cuna y alertando a los padres ante la menor señal de llanto. A medida que Mateo crecía, el lazo entre él y Pancho se fortalecía de manera extraordinaria. El perro acompañaba cada hito del desarrollo del niño, las primeras sonrisas, los intentos iniciales de sentarse y, posteriormente, los primeros pasos vacilantes. Pancho siempre estaba presente, sirviendo como apoyo físico y emocional para el pequeño Mateo. La rutina de la familia se ajustó naturalmente a la presencia protectora de Pancho. Todas las mañanas esperaba pacientemente a que Mateo despertara, moviendo la cola en cuanto oía los primeros murmullos provenientes del cuarto del bebé. Durante las comidas, permanecía vigilante junto a la sillita, recogiendo los pedazos de comida que inevitablemente caían al suelo. En los momentos de juego en el jardín, Pancho se transformaba en un compañero incansable, siempre atento a los movimientos del pequeño. Lucía y Antonio observaban maravillados cómo Pancho parecía entender perfectamente su papel en la familia. Sabía exactamente cuándo ser juguetón y cuándo ser protector. En días de tormenta, cuando los truenos asustaban a Mateo, Pancho se acostaba junto a su cama, ofreciendo confort con su presencia constante. La casa de los Hernández era modesta pero acogedora, con un patio espacioso donde Mateo podía jugar libremente. En el centro del patio había una alberca, un lujo que la familia había conseguido realizar después de años de ahorro. La Bimino. Alberca era motivo de alegría en los días calurosos, pero también una fuente constante de preocupación desde que Mateo comenzó a gatear. Pancho parecía compartir esa preocupación. Siempre que Mateo se acercaba al área de la alberca, el perro se ponía visiblemente agitado, colocándose entre el bebé y el agua. Lucía y Antonio habían instalado una cerca de protección, pero Pancho permanecía vigilante, como si supiera que su misión era garantizar la seguridad de su pequeño amigo humano. En una tarde particularmente agitada, mientras Lucía preparaba la comida y Antonio participaba en una videoconferencia importante en su oficina improvisada, Mateo, que ya tenía 1 año y medio, jugaba en la sala, bajo las miradas atentas de Pancho. El perro, como de costumbre, no despegaba los ojos del niño, siguiendo cada uno de sus movimientos con dedicación inquebrantable. Lo que nadie podría prever era que aquella tarde aparentemente común se transformaría en un momento decisivo en la vida de la familia Hernández. Un pequeño descuido, un momento de distracción, sería suficiente para desencadenar una serie de eventos que probarían de una vez por todas que Pancho era mucho más que un simple animal de compañía. Era verdaderamente un ángel guardián de 4 patas.
Mateo, curioso como cualquier niño de su edad, había encontrado un nuevo juguete que llamó su atención. Era un carrito colorido que había rodado cerca de la puerta que daba acceso al patio. La puerta, que normalmente permanecía cerrada, con llave, estaba apenas entornada ese día, después de que Antonio hubiera salido rápidamente a regar las plantas por la mañana. El sol de la tarde bañaba el patio de los Hernández con una luz dorada, creando reflejos centelleantes en la superficie de la alberca. Mateo, atraído por el brillo de su nuevo carrito de juguete, gateó silenciosamente hacia la puerta entreabierta. Pancho, que hasta entonces dormitaba cerca del sofá, abrió los ojos de repente, como si un sexto sentido lo hubiera alertado. El perro observó atentamente mientras Mateo empujaba la puerta con sus pequeñas manos, abriéndose camino hacia el patio. Pancho se levantó inmediatamente, sus orejas en alerta. Sabía que aquella área estaba prohibida para Mateo, especialmente cuando los adultos no estaban cerca. En la cocina, Lucía tarareaba distraídamente mientras preparaba la comida, el olor de condimentos frescos llenando el aire. El sonido de la TV encendida en la sala y el ruido de los utensilios de cocina enmascaraban los movimientos silenciosos de Mateo. En la oficina improvisada, Antonio gesticulaba animadamente durante su videoconferencia, completamente absorto en su presentación. Mateo, ajeno al peligro que le aguardaba, continuaba su travesía por el patio, siguiendo el carrito que rodaba caprichosamente hacia la alberca. Pancho, ahora en pleno estado de alerta, siguió al niño, sus pasos cautelosos y determinados. La cerca de protección de la alberca, que normalmente sería un obstáculo infranqueable para Mateo, presentaba una falla que había pasado desapercibida. Una pequeña abertura, no mayor que el tamaño de Mateo, se había formado donde dos paneles se encontraban. Era una brecha minúscula, pero suficiente para un niño curioso y determinado. Pancho observaba con creciente ansiedad mientras Mateo se aproximaba a la cerca. El perro comenzó a ladrar, primero bajito, luego con más urgencia. En la cocina, Lucía se detuvo por un momento, inclinando la cabeza para oír mejor. Pancho llamó, pero pronto volvió su atención a la estufa, donde una olla amenazaba con desbordarse. Mateo, sin embargo, estaba demasiado concentrado en su juguete para notar los ladridos de Pancho. Con una determinación sorprendente para su edad, encontró la pequeña abertura en la cerca y comenzó a colarse a través de ella. Pancho, ahora en pánico total, ladraba frenéticamente, corriendo de un lado a otro entre la casa y la alberca. En la sala, el sonido de la TV amortiguaba los ladridos desesperados de Pancho. En la oficina, Antonio se había puesto audífonos para aislar el ruido externo durante su importante presentación. La situación se desenvolvía en un silencio traicionero, con solo Pancho plenamente consciente del peligro inminente. Mateo finalmente logró pasar por la abertura de la cerca, sus ojos brillando de emoción al ver el reflejo del sol bailando en el agua de la alberca. El carrito de juguete, causa inicial de toda esta aventura, yacía olvidado cerca del borde. El niño gateó unos centímetros más, fascinado por el suave movimiento del agua. Pancho, percibiendo que sus ladridos no estaban surtiendo efecto, tomó una decisión drástica. Corrió hacia el otro lado del patio, donde un chaleco salvavidas infantil estaba colgado en un gancho. Lucía siempre insistía en mantener equipos de seguridad cerca, una precaución que ahora se probaría crucial. Con una delicadeza sorprendente para un animal de su tamaño, Pancho tomó el chaleco con los dientes. Sus ojos no dejaban a Mateo, ni por un segundo mientras corría de vuelta hacia la alberca. El tiempo parecía arrastrarse mientras Pancho se movía, cada segundo precioso en la carrera, contra un desastre inminente. Mateo, en ese momento, había llegado al borde de la alberca. Sus pequeñas manos tocaron el agua, creando ondulaciones en la superficie. Se rió, encantado con la sensación fresca en sus dedos, completamente ajeno al peligro que lo rodeaba. Pancho llegó al borde de la alberca en el momento exacto en que Mateo se inclinó un poco más hacia adelante, perdiendo el equilibrio. El mundo pareció congelarse por un instante.
La risa de Mateo se transformó en un grito sorprendido cuando comenzó a caer hacia el agua. En un movimiento que parecía coreografiado por el destino, Pancho lanzó el chaleco salvavidas. El equipo se deslizó por el aire, aterrizando en el agua una fracción de segundo antes que Mateo. El impacto del chaleco creó un pequeño chapoteo, llamando la atención de Mateo en el último instante. Instintivamente, el niño agarró el chaleco mientras caía. No fue una entrada graciosa al agua, pero el chaleco cumplió su propósito, manteniendo la cabeza de Mateo por encima de la superficie. El pequeño, asustado y confundido, comenzó a llorar, sus gritos finalmente alcanzando los oídos de Lucía en la cocina. Pancho, sin dudar, saltó a la alberca. Nunca había nadado antes, pero el instinto de proteger a Mateo superaba cualquier miedo o inexperiencia. El perro se debatía en el agua, tratando de llegar hasta el niño que flotaba agarrado al chaleco salvavidas. Lucía, alertada por los gritos, dejó todo en la cocina y corrió hacia el patio. La escena que encontró la dejó paralizada por un momento. Su hijo en la alberca, llorando y agarrado a un chaleco salvavidas, mientras Pancho nadaba desesperadamente a su alrededor. «¡Antonio!», gritó, su voz cargada de pánico y urgencia. «Mateo está en la alberca». El sonido de la videoconferencia aún resonaba desde la oficina, pero el grito desesperado de Lucía finalmente rompió la burbuja de concentración de Antonio. Se arrancó los audífonos y corrió hacia el patio, su corazón acelerado por el miedo a lo desconocido. La escena que se desarrollaba en la alberca era una mezcla de terror y milagro. Mateo, protegido por el chaleco, lloraba asustado, mientras Pancho, exhausto pero determinado, continuaba nadando en círculos alrededor del niño, como si quisiera crear una barrera protectora. Antonio, sin pensarlo dos veces, saltó a la alberca. Con brazadas fuertes, alcanzó a Mateo en segundos, sosteniéndolo con firmeza. Lucía, al borde de la alberca, extendió los brazos para recibir a su hijo, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Mientras Antonio entregaba a Mateo a Lucía, Pancho comenzó a debatirse más intensamente en el agua. El esfuerzo para nadar, algo completamente nuevo para él, estaba cobrando su precio. El perro, héroe involuntario de aquel día, estaba ahora en peligro de ahogarse. El llanto de Mateo resonaba por el patio, mezclándose con el sonido del agua agitada y los ladridos débiles de Pancho. Lucía abrazaba a su hijo empapado, su cuerpo temblando de alivio y miedo residual. Antonio, aún en la alberca, volvió su atención hacia Pancho, que luchaba cada vez más para mantenerse a flote. «¡Pancho, ven, muchacho!», gritó Antonio, extendiendo los brazos hacia el perro. Pancho, exhausto y desorientado, trataba de nadar hacia la voz familiar, pero sus patas parecían demasiado pesadas. En ese momento crítico, el destino una vez más intervino a favor de la familia Hernández. Mariana, la vecina de 17 años que vivía en la casa de al lado y era nadadora del equipo de la escuela, oyó el alboroto. Sin dudar, saltó la cerca baja que separaba los patios y corrió hacia la alberca. «¿Puedo ayudar?», gritó Mariana, ya quitándose los zapatos y preparándose para entrar al agua. Antonio, aliviado con la llegada del refuerzo, asintió rápidamente. «Pancho se está ahogando. Salvó a Mateo, pero ahora necesita ayuda». Mariana se zambulló en la alberca con la gracia de una atleta experimentada. Con brazadas poderosas, alcanzó a Pancho en segundos. El perro, casi sin fuerzas, permitió que la joven lo sostuviera. «Está todo bien, muchacho, vamos a sacarte de ahí», murmuró Mariana, nadando de espaldas y jalando a Pancho suavemente hacia el borde de la alberca. Antonio ayudó a izar a Pancho fuera del agua, mientras Mariana salía de la alberca por su propia cuenta. El perro, empapado y jadeante, tembló violentamente en cuanto sus patas tocaron el suelo sólido. Lucía, aún sosteniendo a Mateo firmemente, observaba la escena con una mezcla de gratitud y preocupación. «Necesitamos calentarlo», dijo Mariana, su voz calmada contrastando con la agitación a su alrededor. «Traigan toallas, rápido». Antonio corrió dentro de la casa, volviendo segundos después con un montón de toallas.
Él y Mariana comenzaron a secar a Pancho vigorosamente, tratando de restablecer su temperatura corporal. Mientras tanto, Lucía llevó a Mateo adentro, determinada a cambiarle la ropa mojada y verificar si no se había lastimado. El niño, aunque todavía asustado, ya no lloraba más, sus ojos fijos en Pancho mientras era llevado lejos. «Todo está bien, mi amor», susurraba Lucía, besando la frente de Mateo. «Pancho nos salvó. Él es nuestro héroe». De vuelta en el patio, Pancho comenzaba a recuperarse. Su temblor disminuía gradualmente bajo los cuidados atentos de Antonio y Mariana. El perro miraba a los dos con ojos agradecidos, como si entendiera que ellos habían devuelto el favor que él había hecho a Mateo. «Nunca vi nada parecido», comentó Mariana admirada. «¿Realmente salvó a Mateo?» Antonio asintió, su voz entrecortada por la emoción. «Sí, arrojó el chaleco salvavidas al agua antes de que Mateo cayera. No sé cómo pensó en eso, pero salvó la vida de nuestro hijo». La noticia de lo ocurrido se esparció rápidamente por el vecindario. En pocos minutos, varios vecinos se aglomeraron frente a la casa de los Hernández, ofreciendo ayuda y palabras de consuelo. La señora Ana Ramírez, una señora mayor que vivía 2 casas abajo, llegó con una olla humeante de caldo de pollo. «Para calmar los nervios», dijo, entregando la olla a Antonio. «Y hay un poco extra para nuestro héroe canino». El señor Medina, un veterinario jubilado que vivía al final de la calle, apareció para examinar a Pancho. Después de una evaluación cuidadosa, tranquilizó a todos. «Estará bien, es un perro fuerte y saludable. Solo necesita descanso y mucho cariño en los próximos días». Mientras la confusión en el patio continuaba, Lucía salió de la casa, con Mateo en brazos. El niño, ahora seco y caliente, extendió los brazos en dirección a Pancho en cuanto lo vio. «Pacho», exclamó Mateo, usando el apodo cariñoso que había creado para el perro. Pancho, oyendo la voz de Mateo, levantó la cabeza inmediatamente. Sus ojos se iluminaron e intentó levantarse para ir hasta el niño. «Calma, muchacho», dijo Antonio, gentilmente manteniendo a Pancho en su lugar. «Tú también necesitas descansar». Lucía se acercó permitiendo que Mateo tocara suavemente la cabeza de Pancho. El perro cerró los ojos pareciendo relajarse con el toque familiar. «Gracias, Pancho», dijo Lucía, su voz entrecortada. «Eres más que un perro, eres parte de nuestra familia». La escena conmovió a todos los presentes. Mariana, aún mojada, de la alberca, sacó discretamente el celular del bolsillo y comenzó a grabar. Sabía que aquel momento era demasiado especial para no ser registrado. Mientras la tarde avanzaba, la adrenalina del incidente comenzó a disminuir, dando lugar a una profunda reflexión sobre lo que había ocurrido. La familia Hernández se vio en el centro de una historia extraordinaria de amor, coraje y el increíble vínculo entre humanos y animales. Antonio, finalmente recordando la videoconferencia abandonada precipitadamente, volvió a su laptop para enviar un correo explicando la situación. Para su sorpresa, encontró varios mensajes preocupados de sus colegas, que habían presenciado parte del drama a través de la cámara que seguía encendida. Lucía, por su parte, no podía dejar de abrazar a Mateo y a Pancho alternadamente. La realidad de lo que podría haber sucedido la golpeaba en oleadas, haciéndola agradecer repetidamente por la presencia de ánimo de su fiel compañero canino. A medida que la noche se aproximaba, los vecinos comenzaron a dispersarse, no sin antes ofrecer una vez más su ayuda y expresar su admiración por Pancho. Mariana fue la última en irse, prometiendo volver al día siguiente para ver cómo estaban todos. Cuando finalmente se quedaron solos, la familia Hernández se reunió en la sala, con Pancho acostado cómodamente en su nuevo lugar de honor, el sofá. Mateo, cansado después de toda la emoción del día, se durmió en los brazos de Lucía, una de sus manitas sosteniendo firmemente el pelo de Pancho. Antonio miró a su familia y al perro que había cambiado sus vidas de forma tan dramática. «Creo que necesitamos repensar algunas cosas», dijo suavemente.
Lucía asintió entendiendo inmediatamente. Sí, la seguridad de la alberca para empezar. Y quizás, añadió Antonio con una sonrisa, sea hora de que Pancho tenga sus propias clases de natación. El comentario provocó una risa suave en Lucía, la primera desde el incidente. Miró con amor al perro dormido. Nuestro héroe merece eso y mucho más. Mientras la noche caía sobre la casa de los Hernández, una sensación de gratitud y amor llenaba el aire. El día había sido un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida y de la fuerza incomparable del amor, sea humano o canino. Y mientras la familia se preparaba para dormir, todos sabían que sus vidas nunca más serían las mismas. Pancho no era solo un perro, era un guardián, un héroe y sobre todo un miembro insustituible de la familia. Los días que siguieron al incidente en la alberca fueron de profunda transformación para la familia Hernández. La rutina de la casa, antes tan predecible, ahora giraba en torno a nuevas prioridades y cuidados redoblados. A la mañana siguiente, Antonio canceló todos sus compromisos de trabajo y se dedicó íntegramente a reforzar la seguridad del patio. Con la ayuda del señor Medina y otros vecinos, instaló una nueva cerca alrededor de la alberca, esta vez más alta y sin ninguna brecha que pudiera ser explorada por manitas curiosas. Lucía, por su parte, se sumergió en una investigación intensiva sobre seguridad doméstica para niños. Pasó horas en línea, leyendo artículos y viendo videos sobre cómo hacer que cada habitación de la casa fuera a prueba de accidentes. Nuevos seguros fueron instalados en cajones y armarios, los enchufes fueron protegidos e incluso las esquinas de los muebles ganaron protectores acolchados. Mateo, ajeno a la agitación a su alrededor, parecía haber superado rápidamente el susto. Su única preocupación era estar siempre cerca de Pancho, a quien ahora llamaba insistentemente héroe, o al menos una versión infantil de la palabra que sonaba más como héroe. Pancho, por su parte, se volvió aún más vigilante. Seguía a Mateo por toda la casa, nunca dejando al niño fuera de su vista por más de algunos segundos. Por la noche, el perro insistía en dormir al pie de la cama de Mateo, como un guardián incansable. Una semana después del incidente, la familia decidió que era hora de enfrentar el miedo residual que todos sentían con respecto a la alberca. Antonio se puso en contacto con un instructor de natación especializado en bebés y niños pequeños, programando clases semanales para Mateo. En la primera clase, toda la familia estaba presente al borde de la alberca, incluyendo a Pancho, que observaba atentamente cada movimiento. El instructor, un joven llamado Carlos, quedó impresionado con la historia que le contaron. «Tienen un perro muy especial», comentó Carlos mientras se preparaba para entrar al agua con Mateo. «Claramente entiende la importancia de la seguridad en el agua». Las clases de natación se convirtieron en un evento familiar. Mateo, inicialmente aprensivo, pronto comenzó a adorar el agua, siempre bajo la mirada atenta de sus padres y de Pancho. El perro, aunque no podía entrar en la alberca durante las clases, permanecía vigilante al borde del agua, ladrando alentadoramente cuando Mateo hacía algún progreso. Inspirada por la dedicación de Pancho, Lucía tuvo una idea. Se puso en 1900 contacto con un entrenador de perros especializado en rescate acuático. Después de explicar la situación, el entrenador, entusiasmado con la historia, se ofreció a dar clases especiales a Pancho. Las sesiones de entrenamiento de Pancho eran fascinantes de observar. El perro, que antes solo actuaba por instinto, ahora aprendía técnicas específicas de rescate acuático. Practicaba nadar con propósito, remolcar objetos en el agua e incluso cómo acercarse a una persona en pánico sin ponerse en peligro. La dedicación de Pancho al entrenamiento era impresionante. Parecía entender la importancia de lo que estaba aprendiendo, abordando cada lección con una seriedad casi humana. Antonio bromeaba diciendo que Pancho se estaba convirtiendo en un perro salvavidas profesional. Mientras tanto, la historia del heroísmo de Pancho comenzó a extenderse más allá del vecindario. Mariana, la joven vecina que había ayudado en el rescate, compartió el video que había grabado en sus redes sociales.
El video mostrando a Pancho siendo abrazado por Mateo después del incidente rápidamente se volvió viral. Pronto, periodistas locales comenzaron a contactar a la familia interesados en contar la historia del perro héroe. Lucía y Antonio, inicialmente vacilantes, decidieron compartir su experiencia con la esperanza de concientizar a otras familias sobre la importancia de la seguridad doméstica y el valor inestimable de las mascotas. Una mañana, mientras desayunaban, la familia se sorprendió por una noticia en el periódico local. El titular decía: «Perro héroe inspira programa de seguridad acuática». El artículo detallaba cómo la historia de Pancho había motivado al ayuntamiento a iniciar un programa de concientización sobre seguridad en albercas domésticas. «Mira, Pancho», dijo Antonio, mostrando el periódico al perro, «estás haciendo la diferencia en la vida de muchas personas». Pancho, como si entendiera, movió la cola y miró a Mateo, que jugaba alegremente en la alfombra de la sala. El vínculo entre el niño y el perro parecía más fuerte que nunca. A medida que las semanas pasaban, la rutina de la familia Hernández encontró un nuevo equilibrio. Las clases de natación de Mateo y los entrenamientos de Pancho se convirtieron en parte integral de sus vidas. La alberca, antes fuente de tensión, ahora era un lugar de diversión y aprendizaje para todos. Una tarde, mientras observaba a Mateo y Pancho jugando en el patio, siempre a una distancia segura de la alberca, Lucía reflexionó sobre cómo sus vidas habían cambiado. El miedo inicial se había transformado en respeto por el agua y en una apreciación aún mayor por la compañía de Pancho. «¿Sabes?», le dijo a Antonio, que estaba a su lado, «creo que ganamos mucho más que solo un perro guardián cuando encontramos a Pancho». Antonio asintió, sonriendo. «Ganamos un miembro de la familia, un héroe y una lección de vida». En ese instante, como si hubiera oído su nombre, Pancho miró hacia atrás, sus ojos encontrándose con los de Lucía y Antonio. Había una sabiduría en esa mirada, una comprensión que iba más allá de las palabras. Pancho ladró una vez, alegre, antes de volver su atención a Mateo. El sol de la tarde bañaba el patio con una luz dorada, creando una escena de perfecta armonía. La familia Hernández había pasado por una prueba difícil, pero emergió más fuerte, más unida y con una nueva apreciación por la vida y por el amor incondicional que una mascota puede ofrecer. Y en el centro de todo esto estaba Pancho, el perro que no era solo un héroe de un día, sino un guardián constante, un amigo leal y un recordatorio vivo de que a veces los ángeles vienen en formas inesperadas, incluso con 4 patas y una cola moviéndose. El verano llegó con toda su fuerza, trayendo consigo días soleados y la promesa de nuevas aventuras para la familia Hernández. Mateo, ahora con 2 años, se había convertido en un pequeño nadador entusiasta, siempre ansioso por sus clases en la alberca. Pancho, por su parte, se había transformado en un verdadero perro salvavidas, con habilidades de natación que impresionaban a todos los que lo veían en acción. Una mañana de sábado, mientras la familia se preparaba para otro día de diversión en la alberca, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Gabriela, una productora de un popular programa de televisión nacional. «Señora Hernández», dijo Gabriela, su voz animada al teléfono, «nos enteramos de la increíble historia de su perro Pancho. Nos gustaría invitarlos a participar en un episodio especial sobre héroes inusuales. ¿Qué opina?». Lucía se quedó momentáneamente sin palabras. La idea de aparecer en la televisión nacional era a la vez emocionante e intimidante. Después de una breve conversación con Antonio, decidieron aceptar la invitación, viendo en ella una oportunidad de difundir un mensaje importante sobre seguridad y el valor de las mascotas. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de preparativos. El equipo de producción del programa visitó la casa de los Hernández varias veces, filmando a Pancho en acción, tanto en la alberca como en sus interacciones diarias con Mateo. El perro, sorprendentemente, parecía disfrutar de la atención extra, siempre dispuesto a mostrar sus habilidades para las cámaras. El día de la grabación del programa en vivo finalmente llegó.
Toda la familia, incluyendo a Pancho, fue llevada a un estudio en la gran ciudad. Mateo, fascinado por las luces y cámaras, se aferraba firmemente a la correa de Pancho, que permanecía tranquilo y vigilante como siempre. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, la presentadora, Laura Torres, una mujer carismática con una sonrisa cálida, comenzó a contar la historia de Pancho. Imágenes del video viral de Mariana fueron exhibidas, arrancando us y as del público. Y ahora, anunció Laura, vamos a recibir a la familia Hernández y al héroe de 4 patas, Pancho. Bajo aplausos entusiastas, Lucía, Antonio, Mateo y Pancho entraron al escenario. Pancho, impecablemente comportado, se sentó junto a Mateo, quien saludó tímidamente a la cámara. La entrevista fluyó naturalmente, con Lucía y Antonio compartiendo los detalles del fatídico día y cómo sus vidas habían cambiado desde entonces. Cuando llegó el momento de que Pancho demostrara sus habilidades, la producción había preparado una pequeña alberca en el estudio. Con comandos suaves de Antonio, Pancho entró al agua y ejecutó una serie de maniobras de rescate, usando un muñeco como víctima. El público observaba en silencio reverente, interrumpido solo por aplausos ocasionales de admiración. El momento más conmovedor vino cuando Mateo, animado por sus padres, entró en la alberca poco profunda con su chaleco salvavidas. Pancho inmediatamente nadó hasta él, posicionándose de forma protectora a su lado. La conexión entre el niño y el perro era palpable, arrancando suspiros emocionados del público. Al final del programa, Laura tenía una sorpresa para la familia. En reconocimiento a la valentía de Pancho y al ejemplo inspirador que ustedes se han convertido, anunció, la Asociación Nacional de Seguridad Acuática ha decidido nombrar a Pancho como su mascota oficial para la campaña de prevención de accidentes en albercas domésticas. La noticia tomó a la familia por sorpresa. Pancho, como si entendiera el honor que estaba recibiendo, se sentó erguido y dio un ladrido alegre, haciendo que todos en el estudio rieran y aplaudieran. En los días que siguieron a la transmisión del programa, la vida de los Hernández fue transformada una vez más. Sus redes sociales fueron inundadas de mensajes de apoyo y admiración. Personas de todo el país compartían sus propias historias de mascotas heroicas y pedían consejos sobre seguridad en albercas. Inspirada por toda esta atención positiva, Lucía decidió iniciar un blog. Titulado Lecciones de Pancho, el sitio rápidamente se convirtió en un recurso popular para consejos de seguridad doméstica, historias inspiradoras sobre animales y consejos sobre la crianza de niños. Antonio, por su parte, se involucró con grupos locales de defensa de los animales. Comenzó a dar charlas en escuelas sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y sobre cómo pueden ser verdaderos compañeros e incluso héroes en nuestras vidas. Mateo, aunque todavía muy joven para entender completamente el impacto que su familia estaba teniendo, absorbía todo con la curiosidad natural de un niño. Comenzó a leer para Pancho todas las noches, sosteniendo sus libros ilustrados e inventando historias sobre un perro superhéroe que salvaba el día. Pancho, en el centro de toda esta actividad, seguía siendo el mismo perro leal y protector de siempre. Su nueva fama no cambió su dedicación a la familia, especialmente a Mateo. Si algo había cambiado, era solo que ahora parecía aún más consciente de su papel como guardián. Una tarde, mientras la familia descansaba en el patio, Lucía observó a Pancho jugando gentilmente con Mateo. El perro tomaba cuidadosamente una pelota con la boca y la rodaba hacia el niño, que reía y la lanzaba de vuelta con sus manitas torpes. ¿Sabes?, le dijo Lucía a Antonio, cuando encontramos a Pancho en aquella calle, pensé que estábamos salvando a un perro abandonado. Poco sabía yo que estábamos ganando un salvador. Antonio asintió, sonriendo. Es curioso cómo funciona la vida, ¿no? A veces, las mejores cosas suceden cuando menos las esperamos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la familia Hernández se reunió para un abrazo colectivo, con Pancho en el centro. Era un momento de pura gratitud y amor,
un recordatorio de que a veces los mayores héroes vienen en los paquetes más inesperados. Y así, con Pancho como su fiel guardián, la familia Hernández continuaba su camino, difundiendo un mensaje de seguridad, amor y la increíble conexión que puede existir entre humanos y animales. Habían aprendido que cada día era un regalo, cada momento una oportunidad de hacer la diferencia, y que el verdadero heroísmo muchas veces se encuentra en las acciones más simples y en el amor más puro. El otoño llegó, trayendo consigo una brisa fresca y nuevas oportunidades para la familia Hernández. La fama de Pancho se había extendido mucho más allá de su pequeña comunidad, y con ella vinieron invitaciones y propuestas que la familia jamás podría haber imaginado. Una mañana soleada de septiembre, Lucía recibió un correo electrónico que hizo que su corazón se acelerara. Era de una gran editorial nacional, proponiendo la publicación de un libro infantil basado en las aventuras de Pancho y Mateo. La idea era crear una serie que no solo entretuviera a los niños, sino que también los educara sobre seguridad en casa y el cuidado de los animales. «Antonio, no vas a creer esto», exclamó Lucía corriendo para mostrar el correo a su esposo. Antonio, que estaba jugando con Mateo y Pancho en el patio, quedó igualmente sorprendido y emocionado con la noticia. «Esto es increíble, amor», dijo abrazando a Lucía. «Imagina a cuántos niños podríamos llegar con ese mensaje». La familia decidió aceptar la propuesta, y pronto Lucía se vio inmersa en el proceso creativo de escribir historias infantiles. Pasaba horas observando las interacciones entre Mateo y Pancho, usándolas como inspiración para sus narrativas. Antonio, con su talento para el dibujo, un pasatiempo que había descuidado por años, se ofreció a hacer las ilustraciones. El primer libro de la serie, titulado Pancho el perro héroe, fue lanzado algunos meses después. La historia narraba de forma lúdica y educativa el incidente de la alberca, enfatizando la importancia de la seguridad en el agua y el valor de la amistad entre niños y mascotas. El lanzamiento del libro fue un éxito inmediato. Librerías en todo el país organizaron eventos de lectura, donde niños se reunían para escuchar las aventuras de Pancho y Mateo. En muchos de estos eventos, Pancho era la estrella invitada, encantando al público con sus trucos de rescate, acuático en albercas inflables, montadas especialmente para las demostraciones. Mateo, ahora con casi 3 años, se convirtió en un pequeño embajador de la causa. Adoraba leer el libro a Pancho, señalando las ilustraciones y contando la historia a su manera. Estas escenas adorables, capturadas en video por Lucía, se volvieron virales en las redes sociales, aumentando aún más la popularidad de la serie. El éxito de los libros trajo una nueva dimensión a la vida de los Hernández. Lucía descubrió una pasión por la escritura que no sabía que poseía. Antonio, por su parte, redescubrió su amor por el arte, pasando horas perfeccionando sus ilustraciones. Pero no todo era color de rosa. Con la creciente exposición pública vinieron también los desafíos. La familia tuvo que aprender a lidiar con la atención de los medios y las demandas de su nueva agenda llena de compromisos. Eran cuidadosos para garantizar que Mateo tuviera una infancia lo más normal posible, a pesar de la fama inusitada. Pancho, sorprendentemente, parecía lidiar bien con toda la atención. Mantenía su naturaleza tranquila y protectora, siempre vigilante con Mateo, pero también paciente con los niños que querían conocerlo en los eventos. Un día, durante una sesión de autógrafos en una librería local, una niña tímida se acercó a Lucía con una copia del libro. «Mi mamá me enseñó a nadar por culpa de Pancho», dijo en voz baja. «Ahora ya no tengo miedo al agua». Este tipo de comentarios era lo que más conmovía a la familia. Saber que estaban haciendo una diferencia real en la vida de las personas daba sentido a toda la locura en que se habían convertido sus vidas. A medida que la serie de libros crecía, también crecía el impacto de la familia en la comunidad. Fueron invitados a participar en campañas de adopción de animales, donde Pancho era siempre la atracción principal. Muchos perros abandonados encontraron nuevos hogares gracias a estas iniciativas. Antonio,
usó su experiencia en marketing para crear una campaña de concientización sobre seguridad en albercas, que fue adoptada por varias escuelas en todo el país. El eslogan, «Sé un héroe como Pancho», aprende a nadar y mantente seguro, se volvió popular entre los niños. En casa, a pesar de toda la agitación, la familia se esforzaba por mantener una rutina normal. Las noches eran sagradas, reservadas para la cena en familia, seguida por sesiones de lectura con Mateo. Pancho, como siempre, estaba presente, acostado a los pies de la cama del niño, escuchando atentamente las historias. Una noche, después de acostar a Mateo, Lucía y Antonio se sentaron en el porche observando las estrellas. Pancho se unió a ellos, acostándose entre sus sillas. ¿Alguna vez imaginaste que nuestra vida tomaría este rumbo?, preguntó Lucía, acariciando distraídamente las orejas de Pancho. Antonio sonrió, tomando la mano de su esposa. Nunca. Pero ¿sabes qué? No cambiaría nada. Lucía asintió sintiendo una ola de gratitud. ¿Quién diría que un perro abandonado podría cambiar tantas vidas? En ese momento, como si entendiera que estaban hablando de él, Pancho levantó las cabeza y miró a sus dueños con esos ojos inteligentes y amorosos. Lucía y Antonio rieron, inclinándose para abrazar a su fiel compañero. La luna brillaba en el cielo, arrojando una luz suave sobre la escena. La familia Hernández había embarcado en un viaje increíble, lleno de desafíos y alegrías inesperadas. Pero en el centro de todo estaba el amor entre padres e hijo, entre humanos y su fiel amigo canino, y el amor por hacer la diferencia en el mundo. Mientras la noche avanzaba, Lucía, Antonio y Pancho permanecieron en el porche, disfrutando de la paz y la compañía del otro. No sabían qué les deparaba el futuro, pero estaban seguros de una cosa: juntos, con Pancho como su guardián, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. El invierno llegó, trayendo consigo no solo el frío, sino también nuevos desafíos para la familia Hernández. La fama de Pancho y el éxito de los libros habían transformado sus vidas de maneras que nunca podrían haber previsto, y ahora enfrentaban la tarea de equilibrar sus nuevas responsabilidades con el deseo de mantener una vida familiar normal. Una mañana fría de enero, Lucía despertó con el sonido del teléfono sonando insistentemente. Era su agente literario, con noticias emocionantes. Una gran productora de películas estaba interesada en adaptar las aventuras de Pancho para el cine. «Es una oportunidad increíble», exclamó el agente. «Quieren hacer una película de acción, real, con un perro real interpretando a Pancho. Piensen en las posibilidades». Lucía se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Una película? Esto era más grande que cualquier cosa que hubieran imaginado. Miró a Antonio, que se había despertado con la conversación, y escuchaba con una mezcla de emoción y preocupación. En los días que siguieron, la familia se vio en medio de una serie de reuniones y negociaciones. La idea de la película era emocionante, pero también aterradora. ¿Cómo garantizar que el mensaje original de seguridad y amor por los animales no se perdiera en medio del brillo de Hollywood? Mateo, ahora con casi 4 años, percibía que algo grande estaba sucediendo, aunque sin entender completamente. ¿Pancho va a ser una estrella de cine?, preguntaba repetidamente, sus ojos brillando de emoción. Pancho, por su parte, permanecía ajeno a toda la agitación. Su única preocupación seguía siendo la seguridad y la felicidad de su familia, especialmente de Mateo. Seguía al niño por la casa como una sombra fiel, siempre atento a cualquier señal de peligro. La decisión de seguir adelante con el proyecto de la película no fue fácil. Lucía y Antonio pasaron noches discutiendo los pros y los contras, sopesando cada aspecto cuidadosamente. ¿Y si perdemos el control de la historia?, preguntaba Lucía, preocupada. No quiero que Pancho se convierta en solo un personaje de acción. Él es mucho más que eso. Antonio estaba de acuerdo, pero también veía el potencial positivo. Piensa en cuántas personas podríamos alcanzar con este mensaje. Imagina el impacto que podríamos tener en la concientización sobre seguridad y adopción de animales. Después de mucha reflexión,
decidieron aceptar la propuesta, pero con condiciones claras. Insistieron en tener un papel activo en el desarrollo del guión y en la elección del perro que interpretaría a Pancho. La productora, ansiosa por tener a la familia a bordo, aceptó sus demandas. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y actividades. La búsqueda del perro perfecto para interpretar a Pancho se convirtió en una misión nacional. Albergues de todo el país enviaron videos de sus perros más carismáticos e inteligentes, con la esperanza de que uno de ellos fuera elegido para el papel. Lucía y Antonio insistieron en que el perro seleccionado debía provenir de un albergue, aprovechando la oportunidad para promover la adopción responsable. Después de semanas de pruebas y deliberaciones, finalmente encontraron al candidato perfecto, un pastor alemán mestizo llamado Lobo, que había sido rescatado de las calles meses antes. El entrenamiento de Lobo para el papel de Pancho fue intenso. Aprendió no solo trucos para las cámaras, sino también habilidades reales de rescate acuático. La familia Hernández supervisó de cerca todo el proceso, asegurándose de que Lobo fuera tratado con respeto y cariño. Mientras tanto, las filmaciones comenzaron a afectar la rutina de la familia. Largas horas en el set, entrevistas constantes y la presión de ver su historia personal transformada en entretenimiento masivo comenzaron a pesar. Mateo, en particular, sentía el cambio. Pasaba más tiempo con los abuelos mientras sus padres estaban ocupados con la película. Aunque entusiasmado con la idea de ver a Pancho en la pantalla grande, extrañaba los momentos tranquilos en familia. Una noche, después de un día particularmente largo de filmaciones, Lucía encontró a Mateo llorando en su habitación, abrazado a Pancho. «Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes», sollozó el niño. «Los extraño». Aquel momento fue un despertar para Lucía y Antonio. Se dieron cuenta de que en medio de toda la emoción y las oportunidades, estaban corriendo el riesgo de perder de vista lo que realmente importaba, su familia. Esa misma noche, tuvieron una larga conversación y tomaron una decisión difícil, pero necesaria. Reducirían su participación directa en las filmaciones, delegando más responsabilidades al equipo de producción. La prioridad sería pasar más tiempo en casa, con Mateo y Pancho. La productora de la película inicialmente se resistió a la idea, temiendo retrasos y complicaciones, pero Lucía y Antonio fueron firmes. «Nuestra familia y los valores que Pancho representa son más importantes que cualquier película», declaró Antonio en una reunión tensa con los ejecutivos del estudio. Sorprendentemente, esta postura firme acabó ganando el respeto del equipo de producción. Encontraron maneras de adaptar el cronograma de filmaciones para acomodar las necesidades de la familia Hernández. Con este nuevo equilibrio, las cosas comenzaron a mejorar. Mateo volvió a tener a sus padres cerca con más frecuencia y las noches de lectura en familia fueron retomadas. Pancho, siempre sensible al humor de sus dueños, parecía más relajado y feliz. Las filmaciones continuaron, ahora con un ritmo más sostenible. Lucía y Antonio participaban en las decisiones importantes, pero también tenían tiempo para su vida personal. Incluso lograron organizar algunas visitas de Mateo al set para que pudiera ver de cerca cómo la historia de su familia estaba siendo transformada en película. Una tarde, mientras veían una escena siendo filmada, Mateo miró a sus padres y dijo: «¿Sabes qué? Creo que el Pancho de verdad es mejor que el de la película». Lucía y Antonio sonrieron, intercambiando miradas cómplices. En ese momento, supieron que habían tomado la decisión correcta. A medida que el invierno daba paso a la primavera, la familia Hernández encontró un nuevo ritmo de vida. Aprendieron la importancia de establecer límites, incluso ante oportunidades emocionantes. Pancho, como siempre, permanecía como su fiel guardián, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. La película progresaba bien, pero para Lucía, Antonio y Mateo, la verdadera historia, la de su familia y su increíble perro, continuaba escribiéndose todos los días,
en los momentos simples que compartían juntos en casa. La primavera estaba en pleno florecimiento cuando el gran día finalmente llegó. Después de meses de filmaciones, edición y postproducción, Pancho, el perro héroe, estaba listo para su estreno mundial. La familia Hernández, junto con Pancho, se preparaba para enfrentar las luces de los reflectores una vez más. El estreno fue un evento espectacular. La alfombra roja estaba repleta de celebridades, pero las verdaderas estrellas de la noche eran Pancho y la familia Hernández. Mateo, ahora con casi 5 años, caminaba orgullosamente al lado de Pancho, ambos vistiendo moños a juego, una idea adorable de Lucía que encantó a los fotógrafos. Cuando las luces del cine se apagaron y la película comenzó, un silencio reverente se apoderó de la sala. Ver su historia en la pantalla grande era una experiencia surrealista para la familia. Lucía apretaba la mano de Antonio, lágrimas silenciosas rodando por su rostro mientras veían la recreación del fatídico día en que Pancho salvó a Mateo. La película era una mezcla perfecta de emoción, aventura y mensajes importantes sobre seguridad y el vínculo entre humanos y animales. Lobo, el perro que interpretaba a Pancho, había hecho un trabajo increíble capturando la esencia protectora y amorosa del verdadero Pancho. Cuando los créditos finales comenzaron a rodar, la sala estalló en aplausos. La película fue un éxito instantáneo, tocando los corazones de adultos y niños por igual. Los críticos elogiaron no solo la historia emocionante, sino también la forma en que la película abordaba temas importantes de una manera accesible para todas las edades. En los meses que siguieron al lanzamiento de la película, la vida de la familia Hernández pasó por más transformaciones. El éxito de Pancho el perro héroe trajo una ola de interés renovado en seguridad acuática y adopción de animales. Albergues en todo el país reportaron un aumento significativo en las adopciones, con muchas personas buscando específicamente perros que se parecieran a Pancho. Lucía y Antonio fueron invitados a dar charlas en escuelas y eventos de seguridad, compartiendo su historia y las lecciones que habían aprendido. Utilizaron su plataforma para promover causas importantes, siempre con Pancho a su lado, como un recordatorio vivo del poder del amor y la lealtad canina. Mateo, inspirado por la experiencia de la película, desarrolló un interés precoz en cine y narración de historias. Comenzó a crear sus propias aventuras de Pancho, con una cámara que recibió de regalo, filmando a Pancho en varias misiones por la casa y el patio. Pancho, ahora un perro más viejo, pero todavía lleno de energía, seguía siendo el guardián fiel de la familia. Aunque ya no nadaba con la misma agilidad de antes, su instinto protector permanecía tan fuerte como siempre. Se había convertido en una especie de celebridad canina, reconocido en las calles y adorado por fans de todas las edades. Un día, mientras caminaban en el parque local, una actividad que se aseguraban de mantener en su rutina, sin importar cuán ocupados estuvieran, Lucía y Antonio reflexionaban sobre el increíble viaje que habían vivido. ¿Puedes creer todo lo que ha pasado?, preguntó Lucía observando a Mateo jugar con Pancho a unos metros de distancia. A veces parece que fue ayer cuando encontramos a Pancho en aquella calle. Antonio sonrió, apretando la mano de su esposa. Es increíble cómo un solo momento puede cambiar toda nuestra vida. Pancho no solo salvó a Mateo aquel día, nos dio un propósito mayor. En ese instante, como si hubiera escuchado su nombre, Pancho miró hacia atrás, sus ojos encontrando los de Lucía y Antonio. Había una sabiduría en esa mirada, una comprensión que iba más allá de las palabras. Pancho ladró una vez, alegre, antes de volver su atención a Mateo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la familia Hernández emprendió su camino de regreso a casa. Pancho caminaba al frente, como siempre, liderando el camino, su postura protectora nunca vacilante. En casa, después de la cena, se reunieron en la sala para su tradicional sesión de lectura nocturna. Mateo, ansioso como siempre, sostenía el libro más reciente de la serie Las aventuras de Pancho,
escrito por Lucía e ilustrado por Antonio. ¿Puedo leer hoy?, preguntó Mateo, sus ojos brillando de emoción. Lucía sonrió, pasando la mano por el cabello de su hijo. «Claro que puedes, mi amor». Mientras Mateo comenzaba a leer, su voz joven llena de entusiasmo, Pancho se acomodó a los pies del sofá, sus ojos atentos moviéndose entre los miembros de su familia. Lucía y Antonio intercambiaron miradas de orgullo y amor, no solo por su hijo, sino también por el increíble perro que había cambiado sus vidas de maneras que jamás podrían haber imaginado. La historia que Mateo leía era sobre coraje, amistad y el poder del amor incondicional, temas que resonaban profundamente en el propio viaje de la familia. A medida que las palabras fluían, llenando la sala con imaginación y esperanza, quedaba claro que el verdadero legado de Pancho no era la fama o el éxito, sino el amor y la unión que había traído a esta familia y a tantas otras alrededor del mundo. Afuera, la noche caía suavemente sobre la ciudad. Dentro de la casa de los Hernández, iluminada por el calor de la familia reunida, la historia de Pancho, el perro héroe, el guardián fiel, el mejor amigo, continuaba escribiéndose, no solo en las páginas de los libros o en las escenas de una película, sino en los corazones de aquellos cuyas vidas había tocado. Y así, en cada ladrido alegre, en cada mirada protectora, en cada momento de amor compartido, Pancho continuaba enseñando al mundo una lección simple, pero profunda: que los verdaderos héroes vienen en todas las formas y tamaños, y que el amor, sea de cuatro patas o no, tiene el poder de transformar vidas, una familia a la vez. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Pancho y la familia Hernández haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre la amistad entre humanos y animales. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Compartan en los comentarios sus propias experiencias con mascotas heroicas. ¿Quién sabe si la próxima historia que contaremos no será la suya? Recuerden, cada animal tiene el potencial de ser un héroe en la vida de alguien. Adopten con responsabilidad y amor. Hasta la próxima historia, y recuerden, sean como Pancho, un guardián leal, un amigo verdadero y un héroe en lo cotidiano. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje.